vamos a continuar los sacramentos, lo que estudiamos la semana pasada. Comenzamos como una introducción a los sacramentos. Nada, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar? Estamos perfecto. Bueno, pues antes, para aquellos que entraron después, dígame, Bárbara. Yo lo que le quería decir que yo he estado viendo los videos y entonces ahora desde la semana pasada que me volví a introducir con ustedes, estaba un poco perdida cuando estaban leyendo, pero que espero que me puedan yo poder entrar otra vez al lleno, porque tuve pérdida, mi mamá y todo con COVID, familia y todo, estoy así. ¿Cuánto lo siento? Bueno, pues lo que, óyeme, métele un tapón al perrito ese. Oye, qué bárbaro. ¿Cómo es que los perros no se cansan de ladrar, Dios mío? Si yo pudiera, yo no dijera nada, yo estuviera acostadito, tranquilito. Y estos perros que están fumando revolote. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Bueno, hoy vamos a darle seguimiento a los sacramentos, una introducción a los sacramentos. ¿Qué es los sacramentos? ¿Qué son los sacramentos? Vuelve a tomar la clase y escribe las preguntas que tú tengas y con mucho gusto las volvemos a repasar. Acuérdense que esto no tenemos ningún apuro aquí, se puede cubrir todo y yo prefiero que hayan preguntas porque muchas veces nos queda la duda, pero por pena o porque a lo mejor no queremos decir nada, nos queda esa duda. Y ahora tienen la gran oportunidad de poder tener a alguien que Dios quiera le puede traer la pregunta y si no contestar la pregunta y si no me la sé, pues me dan tarea a mí para una próxima semana y ya se la tendré. Así que por favor no tengan ninguna pena, levantarme la mano nada más y ahí vamos con la pregunta. ¿Ok? Lo único que yo sí te pido que tomes las clases que has perdido para que puedas de nuevo llegar a donde estamos ahora, porque si no, pues estás corriendo adelante para después tener que correr para atrás, ¿no? Y ahí es donde sí, ya yo las estoy tomando, ya voy, ya, sí. Sí, porque si no, ahí viene la gran confusión, ¿no? Que muchas veces lo que vamos es de adelante para atrás y lo que tenemos que hacer es ir atrás hasta la última que tomamos y ir subiendo de ahí en adelante porque cada una de ellas nos ayuda. Es un escalón más porque uno arriba del otro, ¿no? Bueno, ¿tienen la Biblia? Sí. Todo el mundo tiene Biblia. Perfecto. Este domingo ustedes que este muchacho Juniel va a ir a la misa de 11. Si a alguno de ustedes le falta uno de los libros, por favor, para que no se queden ustedes en el aire, en el sentido de cuando hacemos las oraciones, para que ustedes las puedan seguir. Y ya va a llegar el momento en que va a ser, ustedes se la van a saber por memoria, como me la sé yo. Y lo importante no es memorizar la oración, sino conocer y poder recitar la oración con el deseo que uno quiere que sea oída en el cielo, ¿no? Así, pero sí es importante que tengan el libro. Es un regalito que la familia que perdió a su mamá y su papá quiso hacer para nosotros la clase. Con mucho gusto quiero que ustedes lo tengan porque ellos saben que cuando ustedes estén rezando, pues están rezando también por su mamá y su papá. Así que, por favor, no tengan pena. El domingo, después de misa, yo me voy a encontrar con Juniel. Si vienen a la misa de 11, por favor, vengan a verme. A mí también tengo la piedrita con la cruz que les prometí, la piedra lisa, para que la tengan con ustedes. No para que se la tiren a nadie por la cabeza, por lo más grande, sino para que la tengan como recuerdo, ¿no? De que
David se enfrentó a Goliat y con una piedra lisa que Dios le puso en su mente que recogiera antes de ir a la batalla, con eso pudo triunfar la batalla. ¿Okay? Bueno, Tony, este domingo no estuve en misa, usted al de 11. No, oye, fui a misa y que pensaba quedarme, pero le compró un cake a una señora de la misa de 9 porque era su cumpleaños. Fue a la casa, buscó el cake, vino con el corre-corre, salió del carro, sacó la Coca-Cola, cerró el carro y dejó el carro andando con el cake adentro y la llave adentro. Y entonces se formó el corre-corre para abrirle la puerta a la pobre mujer del carro, porque era la única llave que tenía, que no tenía ni llave para poder entrar otra vez a la casa. Y entre una cosa y la otra, comenzó la misa sin el diácono Tony. Y entonces dije, bueno, ya me quedé tarde cuando le pudimos abrir la puerta a la señora. Y de todas maneras, resultó que mami tuvo complicaciones con el COVID. Y aquí estuvimos en la casa y creo que fueron como a las 2 y pico de la tarde, la tuvimos que mandar en una ambulancia para la Universidad de Miami. So, me vino bien el no haber estado con ustedes, aunque no vayan a pensar que lo hice con deseo, sino que así sucedió. Pero después del corre-corre, me acuerdo yo de las piedras de ustedes. Dios, ay, Dios mío, tenía las piedras, tenía el catecismo que Manny les compró para ustedes también para las Navidades. Así que tengo regalitos para ustedes. Lo único que tenemos que ponernos de acuerdo. Manny, a mí, si pueden, me los guardan, porque yo estoy en Texas, o no puedo estar en la misa. Oye, ¿y qué tú haces en Texas, mujer de Dios? Porque como la de mi mamá se murió eso, entonces estoy... ¿Está con la familia? Sí. Ay, hombre, pues cuánto lo siento. Oye, tú sabes, pero esa es una oración que nos gustaría cuando vayamos a rezar el rosario la semana que viene. Vamos a poner a mami en oración, el eterno descanso y la paz en la familia de ustedes, ¿no? Así que, por favor, recuérdalo la semana que viene. Ok. Ok, bueno, vamos ahora. ¿Cuántos sacramentos hay? A ver si se acuerdan. 7. Ay, ay, Dios mío, el Espíritu Santo. Bien, 7 sacramentos, ¿no? 7 sacramentos. ¿Bien? 7 sacramentos. Ahora, yo creo que si leemos, vamos a buscar Mateo. Acuérdense que Mateo es uno de los evangelistas, o es el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 28, capítulo 28, versos 19 al 20. ¿Okay? Mateo 28, del 19 al 20. Háganme así cuando ya ustedes lo hayan encontrado. Sí. Eres un bárbaro, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tú haces de medicina? Yo soy dentista. Ah, dentista. Oye, bien, Manny te necesitaba hoy. Anda en la casa con dolor de muerte. ¿Ok? ¿Ya lo encontraron? Junior. Sí. Del 19. Versos 19 al 20. Ah, ya. ¿Ok? ¿Quién quiere leerlo? Yo lo leo. Gracias, Carlos. ¿Ya? Ya, cuando quieras. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos.
porque están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Okay. Pedro, es hasta el 20. Espérate, pero tú estás en Mateo 28. Oh, no, 18. No, 28. Ya. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros. No, time out. Capítulo 28. Estás leyendo el capítulo 18. Busca el capítulo 28. Ok. Ok. Y ahí el verso 19. 20. Ok, ya. Vamos. Id pues y hacer discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Perfecto, gracias. Amén. Ahora fíjense, Amén. ¿cómo es que Dios puede, o Jesús puede estar con nosotros durante toda la vida, hasta el final del mundo? A través de los sacramentos. A través de los sacramentos, y ustedes van a ver, mantengan ese pensamiento, manténganlo en mente. Si nosotros vemos el orden de los sacramentos en el orden en que muchas veces nosotros, si somos niños, al entrar a la iglesia, lo recibimos en este orden. Y recuerden, yo quiero estar con ustedes hasta el final de la historia, hasta el final del mundo. Bautizo. ¿Okay? Comunión. Confirmación. Perdónenme, por aquí tengo que ponerle confesión. Entre el bautizo y la comunión. ¿Okay? Pues aquí vamos a tener matrimonio, orden sacerdotal, y unción de los enfermos. No se puede ver ahí, ¿eh? Déjame ver si puedo. ¿Ayuda sí o no? ¿Okay? Bautizo, confesión, comunión, confirmación, matrimonio, orden sacerdotal y unción de enfermos. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, ¿por qué se los pongo en este orden? Porque este es el orden que si nosotros cuando somos niños, en este orden recibimos los sacramentos en la iglesia. Cuando somos niños, somos bautizados. Cuando tenemos 7 años, antes de hacer la primera comunión, hacemos nuestra primera confesión. Pasan los años, seguimos estudiando, llegamos a la confirmación alrededor de los 16 años. Hoy día, aquí en la Arquidiócesis de Miami, son alrededor de los 16 años. La confirmación. Pues para idea. Llegamos entonces después a alrededor de los y ahí ya mañana voy a hacer el padre. Ok, porque había la bulla. Tenemos el matrimonio, que es ya en los sacramentos que lo llamamos sacramentos de misión, ¿no? En que encontramos el propósito de nuestra vida. Algunos de nosotros como adultos somos llamados matrimonio, otros somos llamados a orden sacerdotal, a orden religiosa, a diácono. Pues aquí están la orden sacerdotal. Y por último,
Y por último, es la unción de los enfermos. Tarde o temprano, este sacramento es recibido, okay, cuando ya somos estamos enfermos, recibimos la unción de los enfermos. En esa orden lo vamos, casi siempre se reciben si nosotros comenzamos como niños en la iglesia. Ahora, si nosotros... Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Mire, una pregunta. En esa parte ya no es de los enfermos, sino de la salud, ¿verdad? Un son de la salud. Un sacramento. Bueno, el nombre es unción de los enfermos. El propósito de que uno mejore la salud. ¿Okay? Sí, lo cambiaron, ¿verdad? Que tenía un nombre que tenía que ver con la muerte. El cambio fue en llamarlo unción de los enfermos con el propósito de nuevo, porque lo que sucedía es que cuando uno estaba enfermo en el hospital y y tú pedías que viniera un sacerdote a darte la unción de los enfermos con el propósito que ahora vamos a leer para que podamos estar fuera de confusión. Cuando uno veía que el sacerdote llegaba, uno pensaba que llegaba la muerte. Entonces llegó la tiñosa, ¿no? Y el propósito era de que nosotros pudiéramos sentir la presencia de Dios en el sacramento. Acuérdate que sacramento es un momento sagrado en que ese toque del Señor lo recibimos. ¿Ok? Ahora vamos a ver si te ayudo con eso, Eduardo. Sí. Vamos a Santiago. Vamos a Santiago. Capítulo 6. Espérate. Capítulo 5. Santiago. Capítulo 5. 5. Una pregunta, ahora yo voy a preguntar, ¿Santiago está adelante o atrás? ¿En el nuevo o en el viejo? ¿Quién? Santiago. En el nuevo. En el nuevo, el último. El último. Santiago es uno de los apóstoles. Santiago le está escribiendo a la comunidad cristiana sus cartas. Está en el Nuevo Testamento y está hacia la parte de atrás de la Biblia. Y ahí vas a encontrar a Santiago en inglés, para si ustedes quieren saber, James. Capítulo 5, 14. Ya lo encontré. Lo leo. Espérate un momentico, dale un poquitico de tiempo para que todos los demás tengan la gran sabiduría tuya. Vamos, hombre. ¿Ya lo encontró todo el mundo? Sí. Okay. Capítulo 5, 14 al 15. Eduardo, ¿quieres leerlo tú? Lo que pasa es que lo tengo en portugués, o sea, lo tengo en brasileño. Coño, entonces puedes estar tomando el curso con el padre Sonia. Vamos, entonces. Yo lo leo yo, 14. Sí. Bien. ¿Hay alguno enfermo que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unja con el aceite en el nombre del Señor? La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. ¿Okay? Es muy importante. Es muy importante que puedan ustedes entender el propósito del sacramento de la unción de los enfermos.
Sí. Enfermos. ¿Ok? Es uno de los sacramentos que tristemente nosotros no tomamos suficiente, no le damos suficiente importancia. Dios quiere estar en nuestra vida, en las buenas y en las malas. Y en momentos de enfermedad, más que ningún otro momento, tenemos la gran necesidad que el Señor esté con nosotros. Y ahora el Señor no nos dice de, bueno, si tú le traes la unción de enfermo, la persona se va a curar y se va a salvar. O si la persona muere, nos queda a nosotros ese vacío de decir, bueno, el Señor no quiso que viviera. No. El sacramento de la unción de enfermos nos da a entender a nosotros lo que acabamos de leer, que ya Santiago le estaba diciendo a las comunidades: un enfermo entre ustedes, llamen a un sacerdote. La traducción es un anciano. El anciano era el anciano de la comunidad, que era el sacerdote. Llamen a un anciano para que venga y ore por esta persona. Al mismo tiempo, le va a ungir con óleo. Si ustedes alguna vez han visto un sacerdote cuando viene a dar la unción de los enfermos, se usa el óleo porque es un gran símbolo. En los tiempos de Jesús, el óleo se usaba para poder sanar heridas, para sanar, para que no se infectaran las heridas. Se ponía óleo de oliva. Pero este sacramento también impone el perdón de los pecados. Aunque la persona no esté consciente por completo de poder recordar sus pecados, al recibir la unción de los enfermos, que esta persona lo desea, los pecados son perdonados. ¿Ok? Por eso es que el diácono, la persona ordenada como diácono, puede rezar por el enfermo, pero no puede hacer la unción de los enfermos, porque requiere que tenga la facultad para poder perdonar los pecados. Recibido la unción de los enfermos, ese enfermo, esa persona que ha pedido este deseo de estar más cerca de Dios y sentir su presencia, en ese momento está en un estado de gracia por completo, al igual que lo tuvo el día que fue bautizado. Por eso es que solamente un sacerdote, un obispo, el papa, son los que pueden dar la unción de los enfermos. No puede ser un diácono, ni puede ser una persona, un laico. Tiene que ser una persona que tenga la facultad de poder perdonar los pecados, porque y esto es por ahora, ¿no? Ya hay varios movimientos en Roma que están estudiando si en caso de emergencia pudiera el día de mañana el diácono ofrecer este sacramento en nombre de Dios, no de él, sino del nombre de Dios. Veremos qué sucederá en el futuro, pero hasta ahora el diácono no tiene la facultad para poder traer la unción de los enfermos al enfermo. Puede rezar por el enfermo, pero la unción, el perdón de los pecados, solamente con el sacerdote. ¿Ok? Pero es uno de los sacramentos que más se deja porque todo el mundo tiene miedo, que se piensa que cada vez que cuando entra el sacerdote o cuando uno lo lleva al sacerdote, ya se piensa que es el beso de muerte, y no es así. Más que nada, uno debe tener la paz de que Dios está conmigo enfrentando esta limitación que tengo carnal, esta limitación que tengo yo en mi salud. ¿Ok? So, esto lo pueden pedir a un sacerdote, pueden llamar a la oficina y tenemos una persona que está muy enfermita, tenemos una persona que va a pasar una operación que es muy delicada.
siempre antes de enfrentarse a esto debería ser buena idea de pasar por la iglesia, si pueden, para recibir la unción de enfermos antes de enfrentar una situación crítica, ¿no? El sábado por la noche, papi y mami recibieron la unción de enfermos, porque no sabemos si caen en el hospital, si el sacerdote va a poder pasar con las limitaciones del COVID a poder darle la unción de enfermos en el hospital. ¿Ok? So, espero que, dígame, Juan Carlos. Ok, y en ese caso es solamente cuando hablas de enfermedad, es enfermedad desde el punto de vista físico, no psicológico, porque hay personas que de un punto de vista médico hablando van a pasar por algo, un proceso de mucho estrés, y como que el estrés es considerado también una enfermedad y puede ser cualquier cosa, desde comprarse una casa hasta un examen, a cualquier cosa cualquier prueba de la vida. Puede... Bueno, tenemos que tener en mente la diferencia entre la necesidad del perdón de los pecados, que es este sacramento. Una cosa es ir a pedir a un sacerdote, ir a pedir a una comunidad. Cuando comenzamos los rosarios aquí, Juan Carlos, yo siempre rezo por todos ustedes, la necesidad de ustedes. Ese es pidiéndole a Dios por el estrés que estamos pasando cada uno de nosotros, por los momentos difíciles que estamos pasando. Pero la unción del enfermo es solamente en estado de salud, que es grave la situación que vamos a pasar. Si vamos a decir que en un momento de que vas a tomar anestesia general, que siempre uno nunca sabe el efecto que puede que tenga. Yo diría que si tú vas a pasar en algo que va a tener que ver con anestesia general, que vayas siempre y pases a ver antes de la operación. Mientras la vida peligre. Ahí está, ya. Okay. Ya, en el caso de mi padre, disculpe que interrumpa. No, trae. Estaba, como tenía COVID, estaba tan grave, tuvo que hacerlo un cura por teléfono, por vía telefónica. ¿Ah? Por vía telefónica, tuvo que hablar, hacer darle como traíste un buen... ¿Puedo borrar aquí ya? Sí. ¿Puedo borrar? Eduardo, Sí. quiero que yo creo que es importante que puedas entender esto y con esta explicación yo espero que puedas encontrar paz, ¿no? Sí, aquí, sí. El sacramento requiere una cosa que no puede faltar. Para poder recibir cualquiera de esos 7 sacramentos necesitamos una cosa que sí no puede faltar. Pueden otras cosas faltar. No puede faltar es el deseo. El deseo. Es importante, ¿verdad? El deseo no puede faltar. Eduardo, tú querías que papi recibiera la unción de enfermo. Este era tu deseo. Papi, exacto. Papi, estoy seguro que deseaba recibir los sacramentos. El deseo. Sí. Ese deseo llena lo que ya no puede ser la norma, ¿no? ¿Cuántas personas? Y yo estaba contándoles a mis hermanos y hermanas los otros días. Yo de 4 casos igualitos de tu papá. Cuando, y estamos hablando del COVID un año atrás, un año y medio atrás, ¿no? Exacto. Bueno, el de mi padre fue hace como 4 meses, 5 meses, ¿sabes? 4 meses. Las limitaciones de poder entrar y traer la unción, de poder tocar a los individuos. ¿Tienes algo? No. Por lo tanto, había que hacerlo por teléfono. Exacto, no había otra forma. Right. So, ay, espera un momentito. Ya.
Oye, Oye, esta se gente aquí activó. que tú le dices Google y le haces preguntas, ponen a hablar. Pues Sí. yo no sé qué hacemos nosotros, pues se puso a hablar, a decirnos de Sao Paulo en portugués, fíjate. Digo, ¿qué está hablando con la máquina? Bueno, mira, tu papá no pudo recibir el toque físico, pero su deseo y el deseo de ustedes y el deseo de la iglesia de haber podido llegar, llegó. Exacto, sí, se Llegó. hizo por lo menos. Ahí está. El padre Adelso. No sé si lo conoce. Él fue el que hizo eso. Ok, perfecto. ¿Entiendes? Que lo pudo Ah. a través Ahora, del teléfono, exacto. Ahora, en el bautizo, Sí, el bautizo se puede llegar a cabo a través del agua. correcto. Sí. El agua. La sangre y el deseo. ¿Okay? En el agua, con el agua, lo que podemos nosotros usar normalmente, echar sobre la cabeza de los niños, ustedes que son adultos, que si van a si son bautizados en la fuente, pues van a entrar en la fuente, van a estar sumergidos en el agua. El agua se usa para el bautizo. La sangre, si una persona muere defendiendo la fe y no llegó a poder ser bautizado, vamos a decir que muere con el deseo de haber conocido a Dios, pero no fue bautizado, la sangre que él derrama es su bautizo. Wow. ¿Okay? Y podemos ir atrás creo que fue el 16 de febrero del 2014, si no me equivoco. Los cristianos que cogieron en Libia y los cogieron prisioneros porque habían ido a Libia porque en Egipto no había trabajo. Eran cristianos católicos buscando trabajo en Libia y allí los cogieron presos. Fue cuando mataron a ¿cómo se llama este señor que fue el que los Estados Unidos estaba buscando porque tumbaron la torre de 9/11? Él coge y porque querían la venganza por haberlo matado a él, pues cogen a estos cristianos y lo visten de anaranjado y los ponen a la mar y ponen atrás de cada uno de ellos un soldado con un cuchillo en el cuello. La pregunta que le hicieron a cada uno de ellos fue: ¿denuncias tú a Jesús? Y uno por uno dijo que no. Y por eso lo degollaron. Llegaron al último, que después más tarde llegamos a enterarnos nosotros que no era parte de este grupo. Pero cuando recogieron aquel grupo, él le dijo: yo soy como ellos, llévenme con ellos. Cuando a él le preguntaron si tú crees en Jesús, él le dice: yo no conozco a Jesús, yo no soy cristiano, pero si estos 20 muchachos han muerto por él, yo también moriré por él. Y eso fue lo último que dijo. La sangre de ese muchacho lo bautizó, porque dio testimonio a lo que él todavía no entendía. Él todavía no había sido bautizado por el agua, pero derrama su sangre, entrega su sangre por el deseo de no decir, de no negar a Cristo. ¿Ok?
Y por último, es el deseo. Dani, tengo una Diga. pregunta, ya que usted hizo esa palabra cristiano católico, hace como 3 días, mi hija estábamos hablando de eso, le digo, ella me dice que los cristianos son de la otra religión, no los católicos. Le digo, no, que cristiano. Entonces diga, ¿cómo yo lo explico esto? Porque ella está cerrada. Ok. Ay, me voy a desviar un poquito, Eduardo, perdóname aquí un segundito. ¿Okay? Cristiano, vamos a ver de dónde viene cristiano. Cuando primero se empieza a usar la palabra cristiano, era cuando se estaban burlando de aquellos que querían ser como Cristo. El nombre cristiano sale de una burla. En una burla que aquellos que no entendían el propósito de aquellos que querían ser como Cristo, pues ustedes dicen como Cristo porque todos ustedes son cristianos. Y era una burla. El nombre se queda, ¿no? Porque antes de ser llamado cristiano, el que seguía a Cristo se le decía personas del camino. Y es entonces que después el nombre cambia a cristiano. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano que hoy por hoy tienen iglesias que se llaman iglesias cristianas y quién es cristiano católico? Nosotros somos cristianos católicos, católico romano. Romano. ¿Ok? Que nosotros somos cristianos católicos romanos. Cristianos porque nosotros fuimos la única iglesia que existió hasta el 1400. Era la iglesia católica. Fue después que se desviaron algunos de los cristianos y se llamaron cristianos. Ahí empieza a crecer la confusión por la cual tú me estás haciendo la pregunta. Nosotros somos cristianos católicos. Ellos son cristianos solo. ¿Ok? Porque nosotros seguimos la línea, desde Pedro hasta Francisco, la iglesia católica, ¿no? La iglesia que comenzó Jesús es esta línea, que es una línea derecha. Los protestantes, alrededor del 1400, sacan una rama de aquí, se siguen llamando cristianos porque, de nuevo, la palabra protestante significa que ellos protestaron alguna de las enseñanzas que se estaban enseñando en la iglesia católica. Y como no pudieron llegar a un acuerdo, pues entonces sale una rama de ahí que hasta hoy día sigue creciendo. ¿Ok? Entonces de aquí salen diferentes ramas que se siguen derramando entre ellos mismos, se siguen dividiendo. ¿Ok? Pero esta es la línea de nosotros. Nosotros somos cristianos católicos romanos. Cristianos porque somos con el deseo de ser y vivir como Cristo. Católicos porque la palabra católica significa universal. La iglesia universal por todo el mundo. ¿Ok? Tú puedes ir a Argentina a misa, a una iglesia católica, y vas a oír el domingo el mismo evangelio que se va a leer en Corpus Christi aquí en Wynwood. ¿Ok? Es la iglesia católica, la iglesia universal. No es la iglesia del pastor evangelista tal, sino es la iglesia católica, que es la iglesia universal romana, ¿ok? O la iglesia católico romano o iglesia católica romana, porque ¿de dónde está el Vaticano? Está en Roma, es donde está el centro, ¿ok? Y por eso nos llamamos la iglesia católica romana, ¿ok? Okay. Nosotros podemos ser cristianos católicos, ellos son solamente cristianos. Okay. ¿Ok? Dígame.
No se te oye, Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Y en el caso de los cristianos, ellos no siguen los sacramentos. No. Porque hay muchas religiones. La Iglesia Católica es la que tiene los 7 sacramentos. Las otras iglesias que se dividieron, que salen del programa, muchas todavía mantienen el primer sacramento, que es el bautizo. Y como vamos a ver después los otros, pues son un poquito, cada uno de ellos es un poquito más diferente. Hay algunos que tienen 2, hay algunos que tienen 3 de los sacramentos, pero los 7 en la Iglesia Católica. Es la más completa. La más completa. Es y como vamos a ver en las Escrituras, es las enseñanzas. Fue el deseo del Señor de estar con su iglesia durante toda la vida, en la vida tuya, desde el comienzo hasta el final. Tendrás esos momentos sagrados en que vas a poder sentir el toque del Señor. ¿Ok? Sí. Ok. Bueno, déjame entonces volver aquí al deseo. Dicen que el arzobispo Fulton Sheen, estaba preparando una clase para el último ensayo antes de tener la vigilia pascual, donde se iban a bautizar los nuevos miembros que habían, al igual que ustedes, habían tenido este tiempo de preparación para poder recibir los sacramentos. Y estaban en su último ensayo y había una viejita que dice Fulton Sheen que ella parecía muy asustada aquella noche. Y estamos hablando de que esto era el Viernes Santo por la noche. Y la viejita le pregunta a Fulton Sheen, le dice: Monseñor, si yo me muero esta noche sin haber sido bautizada, porque voy a bautizar mañana por la noche, pero si me muero esta noche, ¿muero yo sin el bautizo, sin el poder llegar al cielo? Y Monseñor le dice: mira, acuérdate que tu deseo de ser bautizada te ha traído a estas clases durante todo este tiempo. Todo lo que tú has sacrificado por estar presente y has sentido ese llamado ha sido tu deseo. Por lo tanto, tu deseo será tu bautizo si no llegas a poder ser bautizada. Esa noche la viejita se muere, hermano, y no llegó a ser bautizada. Pero lo último que esa viejita oyó que le trajo paz fue de saber de que si yo muero esta noche, mi deseo de poder llegar a ser bautizada iba a ser mi salvación, iba a ser mi bautizo. ¿Ok? So, tenemos el agua, la sangre y el deseo. El deseo es en lo que no puede faltar en ningún sacramento. El tener ese deseo de recibir a Dios en la Eucaristía, en el deseo de que Dios me perdone mis pecados, en el deseo de poder recibir los dones en confirmación que me van a ayudar y mejorar mi relación con Dios, poder entender mejor a Dios, el deseo de cumplir como esposo con mi esposa o mi esposa con mi hijo, o el deseo de poder servir con mi vida al pueblo de Dios, si estoy siendo llamado a ser sacerdote, y el último, ese deseo de que el Señor esté a mi lado en estos momentos de gran enfermedad. ¿Ok? So, ahí tenemos esto, y voy a Eduardo, antes de que yo me desvíe de esta, el año pasado, el 26 de diciembre, tenía yo COVID el 26. Yo no pude ir a enterrar a un señor que murió de 102 años, casado, oye esto, mano, casado por 72 años. Imagina. Él muere
él muere el 24 por la porque yo estaba positivo, yo no pude estar en el entierro. Sí, Por teléfono, al igual que mi papá, pude ok. yo hacer la oración para su entierro. Ya después de muerto, acuérdense, los sacramentos son solamente para mientras que el cuerpo esté vivo. Mientras que el alma esté en el cuerpo, el sacramento se puede recibir. Ya después que uno muere, ya no se le puede dar ningún sacramento porque ya el alma ya no está en el cuerpo. Exacto. Entonces, mientras que haya ese deseo, Eduardo, y ahí Sí. es donde la gran misericordia de Dios. Mira, yo te lo explicaría de esta manera. Ok. Tú, Eduardo, el amor tuyo por papi era tan grande o es tan grande todavía que todavía lo recuerdas con ese gran deseo. Siempre. Todo lo que tú lo quieres y con todo deseo que tú tenías cuando pediste que fuera esa unción fuera llevada a tu papá. Sí. ¿Tú te imaginas que si Dios fue el que soñó a tu papá, que Dios fue el que creó a tu papá, que si tú lo puedes amar de esa manera, ¿cuánto más no lo ama Dios? Por lo tanto, tu deseo fue el mismo, mucho más grande que tu deseo fue el deseo que Dios para tu papá también. La misericordia de Dios llena los vacíos que no se pudieron cumplir, pero el deseo sí se tuvo. El que la iglesia pudiera llegar a tu papá, que tu papá pudiera encontrar esa paz de saber que Dios, aunque no pudo estar presente allí ese día, estuvo presente a través del teléfono y tu papá sintió esa paz. Exacto, que era lo que yo quería, la paz, ¿entiendes? Que sintiera ya paz, de tranquilidad, se pudiera ir tranquilo, ¿me entiendes? Oye, me tienes erizado, Eduardo. No, imagínate. No sabes qué increíble y tanta gente que cree que no, ¿entiendes? Y sí, es tan peligroso y tan... Pero fíjate, y yo tantas veces que se lo recuerdo a los familiares. Oye, si papi y mami fueron los que nos llevaron a nosotros a la iglesia para nosotros ser bautizados, ¿cómo que nosotros a la última hora no vamos a llevar la iglesia a papi y a mami? Sí. ¿Entiendes? Dios nos da la oportunidad de poder devolver esa gran gracia que nosotros recibimos. Muy importante. Amén. Todo de acuerdo. Todo de acuerdo. Bueno, pues vamos ahora. Les quiero, para que lo puedan recordar un poquito más fácil, los sacramentos. Los sacramentos se reciben y los voy a dividir en tres diferentes categorías. La primera va a ser los sacramentos de iniciación. Estos son los sacramentos que ustedes que no estén bautizados, aquellos que ustedes que todavía se están preparando para entrar a la iglesia, por eso le llaman sacramentos de iniciación, son los bautizos, comunión y confirmación. Son los básicos. Son los más, son los más importantes, porque con estos ya somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Okay? Son los sacramentos de iniciación nos ayudan a encontrar estos tres sacramentos. ¿Y por qué no tenemos la confesión aquí? Porque el que es bautizado, el momento que es bautizado, todo pecado es borrado. Todo lo que tú has sido en tu vida, que no ha sido una cosa de alegría para Dios, es olvidado y borrado. ¿Okay? A través del bautizo. Por eso es que, aunque ya son adultos, acuérdense cuando yo le estaba poniendo los otros anteriormente, el orden de los sacramentos, teníamos bautizo,
confesión, comunión, no. Aquí no, porque al momento que somos bautizados, acuérdense, en el credo lo leyó hoy la reina del grupo, cuando dijo, creo en un solo bautizo por el perdón de los pecados. ¿Okay? Es lo que estamos recitando, que sabemos que a través de un bautizo, y es uno nada más, no vayan a pensar que, bueno, volví a pecar, me voy a bautizar de nuevo. No, no. Si quieres de nuevo estar en ese estado de gracia que estuviste en el día de tu bautizo, pues entonces tienes que ir a confesión. ¿Ok? Es así que se repite en la Iglesia Católica el sacramento de bautizo. No bautizándose de nuevo, no en el renacer de nuevo, no. Es en el confesarme para poder de nuevo, para de nuevo estar en ese estado de gracia. ¿Ok? So, tenemos, toma agua, papi, y siéntate para arriba. Siéntate. Ahora, ese mismo día, si ustedes están en ese estado de gracia, si no hay limitaciones con esto, y esto lo vamos a discutir después más tarde con los mandamientos, si no hay limitaciones, entonces pueden recibir la primera comunión y la confirmación. En la confirmación, y esto lo vamos a hablar la semana que viene, recibimos los dones del Espíritu Santo por completo. El Espíritu Santo. ¿Ok? Y ahora quiero que vayan a Hechos de los Apóstoles. Vamos al 8, capítulo 8, 14 al 17. ¿Okay? El hecho está después de Juan, el 8. No lo has hecho, ¿verdad? Tú no necesitas eso. Levántate que tengo que estar levantado para poder. Porque después de stream, le iniciaste stream El 8 del 14 al 16. ¿Ya lo encontraron? Sí. No, espera, no, tranquilo, no estoy apurando a nadie, caballero, tranquilo. I can feel the heat. What is it? This is 95, that's wrong, and this one is not. Oh my God. 99, It's one time, I know it's gonna be 99. 99. No te preocupes, quédate en los zapatos. Sí. ¿Encontraron ya? ¿Todo el mundo? Bueno. Vamos entonces. ¿Alguien quiere leer? No tengan miedo, va a ser la última vez de la noche, se lo prometo. Yo estoy perdida. Ok. Ay, ¿qué es lo que, en qué reparto está? Pues, No, ¿en qué parte? ¿Por dónde lo encuentro? déjame ver. Entonces, déjame ver si te lo puedo poner ahí. Déjame ver. Hechos de los Apóstoles, míralo ahí. Ok. En los Hechos, si encuentras el Evangelio de Juan, después se acaba el Evangelio de Juan, que acuérdate, Juan es el último evangelista
que el último evangelio, después que se acaba Juan, comienza los Hechos de los Apóstoles, que es cuando la iglesia comienza. Por eso se llaman los Hechos de los Apóstoles, porque fue lo que le hicieron los apóstoles después que Jesús los manda a bautizar a la iglesia, a enseñar a la iglesia todo lo que él había enseñado a ellos. Hoy va a ser al final, tú estás al Sí. principio. No, ya tengo el hecho. Estoy buscando el 8. 8, 14 al 17. Ok. ¿Ya? 14, sí, del 14 al 17. 17. Okay. Sí, ya. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Okay? El día que ustedes sean bautizados, confirmados, ya sea el día que ustedes son confirmados, el día que ustedes sean bautizados, o el día que ustedes vayan a solamente a recibir el sacramento de confirmación, ustedes van a ver que el obispo que va a estar allí presente está repitiendo lo que acabamos de leer nosotros, que el obispo, y el obispo es descendiente de Pedro y Juan, fueron a Samaria a imponer las manos. Y ustedes van a ver que el sacerdote el obispo va a levantar los brazos y hacer una oración imponiendo de que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les traiga los dones que ustedes van a necesitar, que lo vamos a conversar la semana que viene, sobre ustedes para que ustedes puedan crecer en su relación con Dios de una manera más íntima. ¿Ok? Lo mismo que estaban haciendo los apóstoles en Samaria, el obispo, ya sea el obispo auxiliar Enrique o el obispo, el arzobispo Winsky, ellos van a hacer esto. Ahora, es importante para que no haya confusión. ¿Alguno de ustedes va a ser bautizado, no ha sido bautizado todavía? Ok, Juan Carlos. El obispo, por orden de facultad, el obispo es el que impone la confirmación. Pero por el día de la vigilia pascual, el sábado antes del domingo de Pascua, el obispo no puede estar en todas las iglesias a la misma vez. El obispo le da permiso, facultad al párroco de la parroquia a que él pueda en su nombre confirmar a aquel que se ha bautizado ese día. Por eso es que tú, Juan Carlos, serás bautizado y confirmado en la misma noche con el padre José Luis en Corpus Christi. Si tú hubieras sido bautizado, vamos a decir, en Cuba, para tú ser confirmado, tuviera que ser con el obispo de aquí de Miami. No pudiera ser con el párroco de Corpus Christi. Si tú ese día decides, no, yo solo me quiero bautizar y yo quiero de aquí a 1 año, 2 años volver a tomar el curso de nuevo para hacer más y confirmarme entonces y entender un poquito más de mi fe, pues entonces ya no podrá ser el padre José Luis, tiene que ser el obispo que te bautice, que te confirma a la iglesia, ¿no? Porque y el propósito de la confirmación es
tú dando testimonio. Igual que ese último que fue degollado, de que públicamente yo estoy dispuesto a seguir esta fe a pesar de lo que me va a costar. ¿No? Es confirmando, es tomando ese compromiso, esa firmeza de que voy a seguir en mi fe. ¿Ok? Por eso es que hoy por hoy los muchachos muchas veces a los 16 años se están confirmando. A los 16 años yo no era mitad de lo que yo soy hoy. Y yo hice ese compromiso y esa promesa. Me hubiera gustado haberlo hecho mucho más tarde para poder estar más seguro de aquello que yo estaba diciendo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos bien. Perdona, Juan Carlos. Mira, otro perro católico. Cuánto me alegro. Hay muchos. San Francisco estuviera muy contento con todos ustedes. Bueno, que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y lo permanezca siempre en sus corazones. Gracias, familia. Gracias por su paciencia y volveremos entonces la semana que viene. Juniel, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas nos noches. vemos el domingo. Vaya, cómo no, descansen. Bye. Gracias igual. Chao. Bye, bye.